Estaba leyendo algo que publicó un amigo que yo quiero mucho. Veo en esos estados que uno pone en el teléfono y publicó una frase de el Mahatma Gandhi que no sé si es real, si es de él, pero como la persona que lo publicó lo conozco y es una persona muy espiritual, es posible que sea cierto. Eh, Me impactó la frase que dijo el Mahatma Gandhi, que es muy cortita. Dice así: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Es muy interesante la frase del Mahatma Gandhi que publica mi querido amigo, a quien yo quiero como un hijo. La pregunta que me haría yo es, cuando el Mahatma dice que cuando una ley es injusta, lo mejor es desobedecer, ¿quién tiene la capacidad para decir que la ley es injusta? ¿Cuál ley es injusta o no? Esa sería otra pregunta. Pero es muy interesante el planteo de la frase de Gandhi. Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. ¿Y quién es el que dice que la ley es injusta? Porque si cada uno de nosotros dijéramos esta ley es injusta y no la cumpliríamos, entraríamos en una anarquía. Esto se dio mucho en la pandemia. Esto que publica mi querido amigo, yo diría más que amigo, hijo del alma, que es Maxi, me hace acordar lo que vimos en la pandemia. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando dudábamos entre lo que decía la ley y lo que estaba bien? No todo lo legal es legítimo, pero lamentablemente si queremos vivir en un mundo civilizado tenemos que cumplir las normas. ¿Qué diferencia hay entre algo que es legal y algo que es legítimo? Ahí está el punto en cuestión. Si, si mañana yo me voy a presentar aquí a un trabajo para diferenciar lo legal de lo legítimo, le puedo dar un ejemplo muy burdo. Vamos a suponer que María Elena se presente aquí en el supermercado Norma a pedir un trabajo y le dice, bueno, yo quiero trabajar aquí, quiero ganar 10.000 pesos. Con 10.000 pesos yo le hago el trabajo de cajera ahí en el supermercado. Bueno, yo voy después y le digo ahí a Norma, le digo, mira, yo te hago el mismo trabajo de María Elena, pero te cobro, si ella te cobra 10.000, yo te cobro 8. Contratame a mí. ¿Es legal eso que hice yo? Sí. ¿Es legítimo? No. Esa es la diferencia entre lo legal y legítimo. Un ejemplo muy burdo, pero la frase de Gandhi nos invita a desobedecer y la verdad que no podemos. ¿Se acuerdan en la pandemia las famosas incoherencias del COE? Que no podían reunirse más de 5,4. Bueno, lo que podemos hacer es criticar la ley, discutirla, debatirla, pero no podemos dejar de cumplirla, no podemos desobedecerla, porque si no estaríamos en una anarquía total, porque yo me preguntaría quién soy yo para desobedecer la ley que me perjudica a mí y que no perjudica al otro. Es una cuestión un poco teórica y semántica, pero es importante el planteo que hace el Mahatma Gandhi, porque también yo me puedo plantear, es cierto, no podemos desobedecer, pero ¿por qué tenemos que obedecer algo que nos va a perjudicar? Si yo sé que esta ley me perjudica, ¿por qué tengo que obedecerla? Entonces ahí empieza el planteo de ¿para qué sirve la ley?
Porque una ley que perjudica más que beneficia no tiene sentido. Una ley que no tiene penalidad no tiene sentido. Una ley que lo único que hace es que la gente se sienta que tiene más posibilidades de vivir injustamente, no sirve. ¿Para qué sirve una ley que perjudica a la gente en vez de favorecerla? ¿Para qué sirvieron todas esas incongruencias que hizo el COE durante tanto tiempo? Para nada. Pero teníamos el deber de cumplirlas. Usted me dirá, bueno, el mismo presidente no la cumplió. Bueno, eso es otro cantar. Una ley que no tenga penalidad no sirve. Siempre ponemos de ejemplo la misma, ¿no? Ustedes saben que aquí en Argentina es obligatorio que los chicos vayan a la escuela hasta el secundario. Es obligatorio, hay una ley. Y es responsabilidad de los padres. ¿Qué pasa con los padres que no cumplen? Nada. Entonces, una ley que no tiene penalidad no sirve. Es decir, ahí hay una ley que se desobedece, pero como importa tan poco la educación, no hay ni pena para eso, imagínense, ¿no? Si la ley es injusta y la desobediencia sería parte de lo permitido, pasaríamos a la justicia por mano propia, que la verdad a veces da gana, ¿no? Pues hay situaciones límite en las que la verdad que te da ganas de actuar con mano propia, pero será también que muchas veces uno quiere desobedecer no porque la ley sea injusta, sino porque los que la aplican o deben aplicarla realmente son injustos. Pregúntese usted que está escuchando la radio, mirando la tele en este día feriado, ¿usted cree en la justicia? ¿Usted cree en las autoridades policiales, en las autoridades políticas, en la autoridad? Ni le voy a preguntar del maestro, porque esa autoridad prácticamente ya se ha perdido totalmente, pero ¿usted cree en la autoridad política, en la autoridad policial, en la autoridad judicial? Es más, le duplico la apuesta, en la autoridad médica. Creo que la autoridad médica hasta fue cuestionado en esta pandemia el tema de las vacunas de gente que era premio Nobel de Medicina, tipo que vivieron toda la vida estudiando, gente que tenía 5º grado les cuestionaba porque decían que en la vacuna había, que yo no sé, cualquier cosa. Pero tenemos esa cuestión de querer desobedecer, pero el planteo es, el primero es, ¿quién declara que una ley es injusta? ¿Quién tiene la capacidad para declarar que algo es injusto? Si todos tuviéramos la posibilidad de desobedecer lo que consideramos injusto, ¿cómo viviríamos? Como en el lejano oeste. Ah, yo pienso que es injusto que vos me cobres esto. ¿Qué? ¿Te pego un tiro? Vos me mataste, entonces yo te mato. Es una frase que nos invita a pensar, pero también nos invita a reflexionar sobre el total deterioro que hay de las instituciones, sobre todo de las autoridades. Hoy va a hablar el presidente en la apertura de sesiones y seguramente todos los canales van a estar pasando la palabra del presidente. Yo quisiera saber si a usted le interesa lo que va a decir el presidente, o en ese momento se va a poner a ver un partido de fútbol o una película de Netflix. Y yo estoy seguro que el 90% me se deja, ni lo miro, me pongo Netflix, me pongo un partido. ¿Pero por qué? Porque ya nadie cree en las autoridades. Porque la gente,
¿Ustedes por qué se creen que a lo mejor esta chica publicó ese video del que hablábamos en el pase en las redes y no hizo denuncias policiales? Porque no hay credibilidad en las instituciones. Mientras las instituciones no salgan a la calle y se muestren, y yo pueda tomar un café con el fiscal, con el juez, con la jueza de menores, con el jefe de policía, ¿se acuerdan cómo era antes? El jefe de policía iba al bar a tomar un café con los muchachos y hay que conocer el pueblo. Se ha perdido ese sentido de autoridad, precisamente no por culpa de la gente de abajo, sino por los de arriba, porque han perdido ese contacto con el pueblo. El pueblo que es usted, que soy yo, que somos todos los que vamos de a pie a trabajar cada día. Por eso no hay que desobedecer, porque esto genera anarquía, pero sí hay que protestar, sí hay que hablar, porque como dijo alguien una vez, una voz gritando suena más fuerte que 100 callando. No tenemos que callarnos, no tenemos que, por lo menos, dejar que nos quiten la posibilidad de hablar, de protestar y de hacer saber que no tenemos por qué temerles. Urbana 104.1 FM